Gracias, porque queremos tratar de entender esta noticia que tiene relación con la Contraloría y la ministra Carla Rubilar. Exactamente, porque la Contraloría ha dictaminado que Carla Rubilar cometió infracción a probidad administrativa al ayudar a su pareja. Ahí está el informe. Gustavo, cuéntanos un poco más respecto de esto. Finalmente, la Contraloría confirma esta situación, algo que se denunció a través de los medios de comunicación y que ahora la Contraloría ha confirmado. Así es, esto a través de un reportaje que se metió en un canal amigo, como se dice por ahí, que efectivamente habían dado cuenta de cómo la ministra Rubilar, en su calidad de ministra de Desarrollo Social, había ocupado los elementos de trabajo en el fondo de su ministerio para contactarse además con gente que trabaja en su ministerio para que ayudaran a su pareja Cristian Pino en su candidatura a candidato a diputado y además en horas de trabajo, como también quedó constatado en el reportaje. La Contraloría emitió un dictamen que se conoció hoy día, hace pocos minutos atrás, y efectivamente una de las partes de este dictamen señala que en dichas conversaciones, que son las conversaciones de WhatsApp que sostuvo la ministra con sus funcionarios, dice, se advierte que aquella entrega instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor Pino Lanata, ejerciendo de este modo su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja. Conversaciones cuya existencia y tenor no han sido desmentidos en el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social. Esto todo a partir de la, no sé si se llama denuncia o lo que hace el diputado Sencio de informar a la Contraloría respecto a esta situación que a todas luces a él le parecía irregular. Así es. Pero por otro lado, la misma ministra Rubilar salió de inmediato con un video bastante extenso en aquella oportunidad diciendo que ella también había oficiado a la Contraloría para que se investigase porque no tenía nada que temer. Lo que pasa es que ella, el mismo Ministerio de Desarrollo Social indicó que se había instruido una investigación interna, pero el único órgano contralor de la República que tiene que investigar esta situación es la Contraloría General de la República. O sea, en el fondo, esta investigación que puede haber instruido desde el Ministerio de Desarrollo Social probablemente era para entregar antecedentes, pero la única investigación y el único órgano que tiene que hacer este tipo de investigaciones es la Contraloría General de la República. Claro. Para quienes no recuerdan el caso, todo esto comienza con una visita que hizo el candidato a diputado Cristian Pino a nuestro programa. Claro. Él venía y a través del WhatsApp, primero la ministra en un WhatsApp que tiene con la gente de su ministerio, dice que empezaba la campaña de su pareja y que probablemente les iban a estar buscando yayitas o cosas para salir en la polémica o en la palestra. Los pone sobre aviso. Y después él dice que estaba invitado a nuestro programa, entonces le mandan como una minuta de los temas que se podrían tratar o que nosotros les podríamos preguntar. En el mismo WhatsApp de trabajo, además, donde están los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y además los encargados de comunicaciones del Ministerio. Y que no tenía por qué estar Cristian Pino, que era pareja y es pareja de la ministra. Así es. Además, se habla de un Zoom que él habría hecho en las oficinas de aquel ministerio. Un Zoom que se hizo, claro, recuerden que decía, vamos a ocupar nuestros computadores, pero están en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, que no olvidemos que además el Ministerio de Desarrollo Social está en el mismo Palacio de la Moneda. Claro, una de las cosas, Gustavo, más graves que yo encontré del reportaje de Tele 13, de Patricio Núñez. De Pato Núñez. De Pato Núñez. Es que, bueno, no solo se utilizaban dependencias gubernamentales, que había las intenciones, profesor, se comunica la intención de que esto sea piola, o sea, que no nos escuchen, hagámoslo en voz baja. Ocupando además esa palabra. Usando esa palabra, sí. si no me falla la memoria, piola. Que la ministra habla con el equipo que trabaja para el ministerio para conformar un equipo paralelo para Cristian Pino y su candidatura. Cosa que puede ser voluntaria, pero no debiese ser al menos en horario de trabajo, creo yo. Y lo más grave es el diseñador. Porque ese ministerio tiene un diseñador contratado. Ese diseñador trabaja para el ministerio. Y habían antecedentes de personas que trabajan ahí, que denunciaban y que decían que cuando iban con pega del ministerio, ¿qué respondía el diseñador? Estoy trabajando para Pino. No puedo hacer la pega del ministerio porque estoy trabajando para el candidato. ¿Quién es el candidato? La pareja de la ministra. Entonces, evidentemente, hay algo que no corresponde. Es que a todas luces, fíjate que además es divertido porque fue demasiado decidor el reportaje de Patricio Núñez y todos los que lo vimos nos dábamos cuenta que efectivamente no solamente se ocupaba a las personas que trabajaban en el ministerio, sino que en horas de trabajo. En horas de trabajo que son trabajos para el Estado por los cuales están siendo remunerados estas personas. Entonces, gravedad absoluta
la denuncia y ahora se corrobora con este dictamen de la Contraloría, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la ministra Carla Rubilar respecto a este dictamen de la Contraloría? Ella misma subió un video a sus redes sociales, vamos a revisar. Hoy la Contraloría ha emitido su dictamen y ha sido clara en señalar que no existen faltas a la probidad ni uso de recursos públicos para favorecer campaña alguna. Esto viene a confirmar lo que ha sido el sello de mi vida como servidora pública, siempre al servicio de las personas y poniendo el interés general por sobre el particular. Desde el primer día estuvimos a disposición de la Contraloría, siempre atentos a sus inquietudes, a sus solicitudes, colaborando en todo momento porque estamos convencidos de lo trascendental de su rol para la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, donde la cooperación entre las instituciones es esencial, sobre todo en aspectos tan sensibles como estos. Por eso, además, quiero agradecer al Contralor por la rapidez con la que emitió este dictamen, permitiendo despejar todas las denuncias que se habían presentado, porque una respuesta rápida y oportuna es lo que la ciudadanía necesita. Entendemos que durante periodos electorales debemos ser especialmente cuidadosos y en ese sentido quiero ser enfática en señalar que acataremos e implementaremos todas las medidas y planteamientos que ha dispuesto la Contraloría y llevaremos adelante todo lo necesario para dar cabal cumplimiento a sus dictámenes sobre la materia y a los instructivos que el Ministerio del Interior ha emitido al respecto. Seguiremos trabajando con toda la fuerza. A ver, espérate, Gustavo. La ministra leyó. ¿Qué entendió? Yo tengo la sensación, después de escucharla, que la ministra entendió todo al revés. O sea, sí, no, lo que pasa es que lo que hace la Contraloría. Exactamente. Lo que pasa es que aquí no está en cuestión el tema de recursos públicos. Lo que está en cuestión es la probidad y además todo lo que hemos estado conversando antes de escuchar esta declaración de la ministra Rubilar. Lo que pasa es que la ministra Rubilar hace un mensaje que ya lleva a la confusión. Precisamente, o sea, la Contraloría claramente no se refiere a recursos públicos, se refiere a cómo ha utilizado además las horas de trabajo de los funcionarios, su autoridad como ministra para imponer también estos trabajos para beneficiar a su pareja Cristian Pino en su candidatura a diputado. En ningún minuto se habla de recursos públicos, claro, porque ese era un tema que ni siquiera se tocó en el reportaje. No, pues ni siquiera se tocó en el reportaje. Se hablaba de tiempo, entonces, se hablaba de horas hombres. Este mensaje que grabó la ministra Rubilar ampliamente lleva a la confusión y además distrae de lo que es efectivamente lo que señala el dictamen de la Contraloría. Es una declaración bien de autoridad o de político, ¿eh? Nunca pierden. Es una cosa bien llamativa. Preguntémosle al diputado Hirsch qué le parece esta sentencia o este dictamen de la Contraloría, para decirlo mejor. Mira, yo estaba ahí en el programa hace algunas semanas cuando estalló esto. En la noche anterior habían tenido el reportaje, etcétera, y me acuerdo que en ese momento dije, en un país decente, democrático, que respeta, digamos, la separación de poder y la no intromisión, una persona así debe dar un paso al costado o renunciar. Y varios me dijeron, pero ¿cómo? Exagerado, no corresponde, nada que ver, en fin. Yo sigo creyendo lo mismo. Yo creo, y a propósito de lo que hablamos ante Parisi, que Chile requiere señales contundentes de avanzar hacia la probidad, de avanzar hacia el respeto pleno, ¿no es cierto?, de la autonomía de los poderes, de los derechos humanos, en distintos temas, señales claras. Lamentablemente, después que Contraloría confirma, tal como dice ahí el GC, Carla Rubilar cometió infracción a la probidad, uno esperaría un poquito de autocrítica, una pequeña reflexión que diga, mire, ¿sabe qué? Ya la embarré, vamos a corregir, no es lo que correspondía. Pero simplemente se dedica a grabar un video, ¿no es cierto?, en que se da vuelta a todo, es impresionante. Pero ¿qué piensa? ¿Que la gente es tonta, que la gente no lee? Es evidente que acá hubo una falta. Claro, ella dice, no metí las manos al bolsillo del ministerio. Bueno, pero evidentemente usó las redes. En tiempo de trabajo la gente del ministerio tuvo que trabajar para la campaña de su pareja. Es evidente, y lo sigue haciendo. Yo he estado viendo las redes donde ella hace propaganda para su pareja y uno se pregunta, ¿quién está diseñando eso? ¿Quién está confeccionando los distintos avisos que ellos están poniendo, donde sale ella que es la ministra? Entonces uno le pediría
un poquito más de recato en vez de salir diciendo poco menos, ¡hurra, viva! Contraloría ha demostrado que yo soy una persona que no ha cometido ninguna falta. Si es evidente que había una infracción a la probidad y que eso debería tener como mínimo una sanción social y yo creo que además una sanción administrativa. Hoy día ella, según lo que usted nos está contando, ha seguido haciéndole promoción a su pareja. Pero ¿cuál es la diferencia entre que una ministra le haga la diferencia o la promoción a su pareja, que es candidato a diputado, con lo que hace la diputada Pamela Giles, que siempre nombra al abuelo como candidato? Bueno, no creas que me parece muy bien. Es una campaña bastante curiosa en la cual es ella la que le hace la campaña a él. Uno ni sabe si él ha estado o no ha estado en terreno. Pero más allá de eso, mi pregunta es otra. Mi pregunta es, el diseño de lo que están ellos subiendo a las redes. ¿Dónde se hizo? Lo está haciendo, claro. Sigue haciéndolo el diseñador del ministerio. Sería muy bueno aclarar. Sería muy bueno saber exactamente quién está haciendo eso y si sigue ocupando las redes y la capacidad del ministerio para su propia campaña. Sí, Yana Levin. Sí, es que quiero aclarar que la Contraloría no excluye en absoluto el uso de recursos públicos, más bien lo contrario. Lo que dice es que, si bien no está acreditado que con ocasión de estos hechos hubo utilización de recursos públicos, si se hubiese cumplido la instrucción que da la ministra, sí habría habido utilización de recursos públicos y se habría incurrido en esa irregularidad. Y yo me pregunto si algún funcionario o alguien que haya trabajado alguna vez en su vida con un jefe cree que uno está en condiciones de no cumplir la instrucción de un jefe, menos en un ministerio donde las personas que son subalternas de ellas son de un equipo de confianza política. Entonces, además si hilamos más fino, ellos reciben remuneración del Estado. Entonces, si tú piensas y ahí te digo, si hilamos fino ahí, entonces eso también es malversación de recursos públicos. Si tú estás pagando con recursos del Estado a un funcionario que además le está haciendo campaña gráfica a un candidato a diputado. Por supuesto. Podría configurarse. Pero lo que quiero dejar en claro es que la Contraloría no excluye en absoluto el uso de recursos públicos y más bien dice que podría haber ocurrido. Por eso me no lo pudo acreditar. Por eso yo digo, ¿qué dictamen o qué información de la Contraloría leyó la ministra Rubilar para emitir ese comunicado que es sacado como del año 2005? Una cosa que uno dice... Es un comunicado para Twitter. Claro. Cristian Leporati, ¿qué te parece esto que estamos viendo? Tras lo conocido, tras del reportaje de Tele 13, finalmente la Contraloría dice que aquí hubo una infracción a la probidad y la ministra Rubilar sale comunicacionalmente con algo completamente distinto. Esto analiza la trayectoria política de la ministra Rubilar. Ella siempre se ha caracterizado por ser una persona muy coloquial y de alguna forma también ella siempre los roles que ha asumido oficiales de autoridad también ha ocupado esa conducta, ¿ya? Pero ella confunde que una cosa es ser coloquial, cercano, tener empatía y otredad con los otros, con los periodistas, con las audiencias, con los ciudadanos, y otra muy distinta es cuando uno asume un rol de autoridad, más allá de lo que sea gustado y ya en cuanto que a los honorarios que son pagados por todos los chilenos finalmente. También la autoridad tiene un privilegio moral que debe también educar a su pueblo y ser un ejemplo en los términos más tradicionales de la ciencia política. Y en ese aspecto ella siempre confunde ese rol de lo coloquial con la autoridad, con el rol de la autoridad, y le hace un gran daño. Bueno, ya más daño a este gobierno no lo puede hacer porque está en el suelo, pero lo que sorprende en verdad es cómo intenta salir jugando dentro de este contexto que ella tiene de coloquial en su hacer, en su forma de comunicar, de dialogar. Pero lo que sorprende en verdad, a mí me llama mucho la atención, es la cualidad pasiva del gobierno frente a una autoridad, un ministro que comete esto. O sea, yo creo que bajo cualquier otro tipo de gobierno no estaría la señora Rubilar en el cargo. Fíjate que lo conversamos cuando se conoció el reportaje en otra parte, en otro país. Un ministro se sostiene tras conocerse una cosa como esta. Si además no nos olvidemos que en el reportaje se da cuenta de personas que trabajan en el ministerio que decían que si no accedían a hacer ciertas cosas, le iban a hacer la vida cuadritos, los iban a perseguir. O sea, había una presión de por medio. ¿Y eso cómo queda fuera del informe? Es que además aquí hay una cuestión que hay que preguntarse. ¿Qué va a hacer el gobierno respecto a esta situación? Y lo otro es que van a esperar que el Congreso
acuse a la ministra o la le llame una interpelación, no sé, entonces... Porque eso va a significar que van a hacer un nuevo show en el Congreso para que van a acusar constitucionalmente a una ministra de Estado o la van a interpelar, no tengo idea. Pero yo creo que el gobierno aquí tiene que manifestarse alguna... Pero Gustavo... Yo creo que no lo va a hacer. No, yo creo que no lo hizo ya y no lo va a hacer. Efectivamente. La Contraloría confirmó que la ministra Rubilar cometió infracción a la probidad. ¿Qué castigo da la Contraloría? Porque eso es lo que se pregunta la gente hoy día. O sea, ¿hay alguna sanción, hay algo o es solo nominal decir, mira, estudié los temas y sí efectivamente hay una infracción? Claro. Y punto, y ahí queda. Lo que pasa es que la Contraloría no le llama a pedir castigo. Lo que hace la Contraloría es informar si se acreditan efectivamente las faltas a la probidad y ese es el dictamen que la Contraloría entrega. Con respecto de esta información que entrega la Contraloría es lo que los organismos estatales o los organismos pertinentes tienen que tomar las acciones. Y en este caso es el gobierno el que tiene que manifestarse respecto de esta... Pero si yo no me equivoco, cuando se emitió este reportaje de Canal 13 el día siguiente salieron a defenderla. Claro, así es. De hecho, el mismo ministro de Lolo dijo, nosotros grabamos aquí en La Moneda un video de la ministra Rubilar dándole explicaciones del caso, pero esas explicaciones no fueron suficientes. Y además, lo que yo decía, el Ministerio de Desarrollo Social ellos no pueden hacer una investigación si el único órgano del Estado que está facultado para hacer este tipo de investigaciones es la Contraloría General de la República. Y esto tiene una historia. El intervencionismo electoral le ha reprochado a todos los gobiernos desde que se recuperó la democracia. Ha habido irregularidades en todos los gobiernos desde que se recuperó la democracia. Y lo bueno es que se han ido elevando los estándares de exigencia, porque al principio se consideraba normal que un ministro fuera a favorecer a algún candidato de su coalición. Eso se fue empezando a normar, a arreglar, y la Contraloría ha emitido instructivos para que no exista este tipo de intervencionismo. La ministra Rubilar aparece en varios letreros con su pareja y que están instalados en Las Palomas y en la propaganda del distrito. Y esa denuncia hay que hacerla al CERVEL, no hay que hacerla a la Contraloría. Claro, que no sé si la imagen ella efectivamente es pareja, no tendría por qué esconderse. Claro. Pero claramente hay una intención de uso de la imagen de una autoridad pública. Entonces, eso es poco presentable desde el punto de vista estético. Pero aquí existe un planteamiento y se dice que hay un acto irregular. Y eso a lo menos tiene que tener una sanción política, si es que no es administrativa o judicial. Pero es evidente que tiene que haber a lo menos un llamado de atención, porque si no... yo me acuerdo que en las mayores exigencias que se establecieron en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y allí incluso se estableció que los ministros primeros y las ministras no pueden hacer ningún tipo de campaña política, pueden hacerla porque obviamente no son eunucos, tienen posiciones, están en el gobierno, son políticos, por algo son ministros, ¿no? Se les va a salir. Claro, pero no pueden manifestarlo en horario de trabajo, e incluso había algunas que iban, o algunos, que iban a actos políticos en el auto ministerial. Sí. Y eso también se prohibió. Sí. O sea, hay que ser bien riguroso en esto y es muy bueno que se vayan subiendo los estándares, pero ya existen, esto está regulado. La ministra repara en algo, dice, le agradece al Contralor por hacer esto tan rápido. De pronto habría sido mejor que se demorara un poquito más y que lograse llegar un poquito más profundo para saber si es que hubo o no recursos. No sé si esto termina acá. De al menos humanos. Bueno, también puede ser. Esto podría continuar. Oye, pero además hay que decir una cosita respecto de este dictamen. Viene un raspacachos también para el subsecretario Gali, ¿eh? A ver. Porque en una parte del dictamen dice, así no procedió también que en un contexto de campañas electorales el subsecretario Basili utilizara los temas de la seguridad pública interior y la mantención del orden público para realizar críticas a una candidata al Congreso Nacional y a 2 candidatos presidenciales. Eso. Ese es parte también del dictamen. Eso es mucho más grave. Sí, totalmente. Porque además la utilización de un tema que es de la máxima importancia y muy dramático para las personas que han sufrido violencia, delincuencia, y que se utilice eso para denostar candidatos de la coalición contraria. Exacto. También fue bien feo. Si lo menciona la Contraloría, es bien grave. Gustavo Manén, un gusto de ver el programa como siempre. Gracias por acompañarnos. A ver, diputado, para cerrarnos, que muy pocos segundos, lo escuchamos. Muy breve. El gobierno una y otra vez ha repetido este tema de que no puede haber intervención electoral, de que ellos tienen que ser presidentes, pero en la práctica ha habido mucho intervencionismo electoral. Están estos dos casos, yo estaba leyendo lo mismo, está el caso del
del subsecretario Gali, y han habido varios otros, en su momento también el ministro Belolio, en otros, digamos, han sacado una y otra vez temas, ¿no es cierto?, vinculándolo a determinadas candidaturas, que no procede, no corresponde. La ciudadanía tiene que tomar sus decisiones, pero no puede el gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda, a mí me da lo mismo, estar haciéndole campaña a uno denostando al otro.